cómo nace todo esto y cómo llego también yo a la residencia es cuando yo me formé como profesora, tenía que hacer una memoria de final de curso. Y primero quise hacer teníamos que hacer una memoria para crear un curso de escritura creativa. Otra de mis pasiones es el fútbol. Y quise hacer un curso de escritura, literatura y fútbol, que de hecho lo hice. Pero después comencé a pensar que lo que más me interesaba eran las lenguas y las identidades. Entonces creé un curso que se llamaba Mujeres que se conmueven, con el juego de palabras, que también funcionaba muy bien en inglés, que era Moving Identities, ¿no? Esas de desplazamiento y de conmoverse. Entonces, y eso que comenzó un poco así como una aventura pequeña, finalmente le tuve que cambiar el nombre, ya les contaré la anécdota en otro momento, se llama Escritoras que se conmueven, y eso me ha permitido conectar con mujeres de 11 países diferentes. He tenido hasta el día de hoy, en estos últimos 3 años, en distintos periodos, en total más o menos 115 alumnas, que para mí es enorme porque yo soy sola, es a talla personal. Mujeres ecuatorianas, colombianas, costarricenses, nicaragüenses, viviendo en distintos puntos de Europa. Nunca me imaginé que hubiese tantas latinas, por ejemplo, en Escandinavia. Tengo alumnas en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Inglaterra, y saber que a través de esa necesidad de comunicarse en esa lengua mezclada, porque a mis alumnas yo las dejo escribir en mezclas de español con alemán, o sea, para que nada frene la creatividad, ¿no? Para mí lo principal es usar la experiencia migratoria como motivo de escritura, ¿no? Y que se sientan acompañadas. Entonces, mi gran orgullo es Escritoras que se conmueven, este proyecto que es sobre mujeres escribiendo lejos de casa. Y no sé por qué los chicos no se escriben, bueno, por eso también, por eso se llamaba Escritores que se conmueven, para que participen los chicos también. Y bueno, y es eso, y es así también como buscando cosas, llegué a la residencia porque trabajaban las lenguas, poner en valor el asturiano, y bueno, y eso era eso.